Hola, mi nombre es Lilibet y quiero compartir una historia con vos. Esta es una historia que es parte de mi vida y que ha sido parte también de la vida de muchas otras personas, no puntualmente esta historia, pero sí este modelo de historia, este patrón de comportamiento de personas que atravesaron distintas cuestiones. Tal vez te haya sucedido, tal vez no, tal vez le haya sucedido a alguien que viva cerca tuyo. Y está bueno a veces escuchar la otra mirada, aunque parezca una cosa media rara escuchar una mirada, ¿cómo se escucha una mirada? Pero bueno, la onda es así. El domingo pasado, domingo creo que 11, porque hoy es 13 de mayo del 2025, lo digo como para entrar en contexto, estoy en Argentina, en Buenos Aires, en Capital Federal, y el domingo me levanté como un domingo cualquiera, sabiendo que tenía que ir a votar. Esa era la información que yo tenía en mí, básicamente. Hice mis cosas, ordené, limpié. Los domingos por lo general lo utilizo para ordenar y limpiar mi casa, hacer como una especie de reset para comenzar la semana lo más ordenada posible. Y cuando se hizo 3, 4 de la tarde me fui a votar. Cuando voy, empiezo a caminar, yo voto en La Boca, empiezo a caminar y veo un montón de botellas de Fernet, pero un montón, posta. Dije, qué raro tantas botellas de Fernet. Entonces, seguí caminando y estaba yendo hacia la escuela. Cuando llego a la vuelta de la escuela, no había nadie. Y dije, qué raro, no hay gente. Y bueno, ya habrán ido a votar todos. Seguía viendo botellas de Fernet. Me pareció una locura. Qué raro que no hayan juntado las botellas, por lo menos. Y habían, propuesta, habían por todos lados. Cuando llego a la puerta de la escuela estaba cerrada. Dije, qué raro, no tiene que cerrar tan temprano. O sea, tampoco llegué tan tarde, son las 5 de la tarde, tendría que seguir abierto. Entonces agarro mi celular, lo veo, ¿viste? Empiezo a buscar noticias de las votaciones y veo que las votaciones son el 18 de mayo. No el 11. Me adelanté una semana entera. Bueno, eso es anecdótico, esa es la parte divertida. A todo esto, en la semana hablo con una amiga y le cuento mi historia, porque a todo esto subí esta foto en mis historias de WhatsApp. Y a lo que mi amiga me le respondió, juá, no sé qué, colgada, no sé qué. Bien. Entonces, a todo esto, charlas comunes entre las personas sobre la realidad política de la situación actual. Mi amiga me pregunta si son obligatorias las votaciones, a lo que yo le respondo, sí, creo que son todas obligatorias. Entonces ella me dice que no iba a ir a votar o que no quería ir a votar hasta que los legisladores tomaran una decisión que la beneficiaran como empleada, como trabajadora. Y haciendo énfasis en esto de que yo ya no voy a ir a votar, si total, el país a mí ya no me da nada. Después hace una reflexión medio jocosa y dice, sí, no sé qué, sí, pero no, a mí no me da nada. A lo que yo le pongo 2 caritas con risas y le pongo, solo el suelo donde vivís y la escuela gratuita. Y así como una expresión de, y bueno, ¿para qué? Ella me hizo un descargo de mi época en la que yo era militante. En una época yo fui militante. En una época de mi vida me dediqué a la militancia como una forma de abstraerme del mundo también. Pero eso va a ser otra historia. Igual te lo resumo así nomás. En un momento fallece mi vieja, yo me mudo a un lugar muy distante de mi lugar de pertenencia. Me mudo a un lugar donde conocía muy pocas personas y donde tenía pocas relaciones humanas de afecto. O sea, trabajaba, iba a comprar al chino, pero tenía pocos amigos para hacerlo. No tenía familia ya tampoco.
salvo 1 o 2 personas. Y como había fallecido mi vieja, yo estaba pasando por un duelo en esa época. Tenía esta necesidad de ayudar a los demás y tenía esta necesidad de abstraerme del mundo para no pensar tanto en mi vieja. Y a todo esto me cruzo con un operativo sobre unas inundaciones que habían en la zona donde yo estaba, que estaban regenteados, estaban manejadas estas operaciones por la militancia local. Me acerqué y ofrecí mi voluntariado, si se quiere, mi ayuda, mi servicio, a este operativo en el cual estaban ayudando a las personas de unos barrios porque eran barrios que se inundaban. Entonces, este operativo, esta militancia era para con la gente del barrio, ayudarlas a que les llegue el agua, que les llegue comida y demás. Básicamente lo utilicé como una especie de canalización de mi tristeza hacia algo productivo. Esto derivó en que me sumara a militar en esta organización. En paralelo, yo había dejado no de tener contacto, pero sí había dejado de tener contacto con mis familias, con mis amigos, con mis afectos, porque estaba pasando por un duelo y necesitaba alejarme de lo que conocía para poder entender también otras cosas, porque también esa es otra historia que tiene que ver con las cosas que no se dicen en las familias, con los secretos de familia y demás, y necesitaba tomar distancia de todo eso para ver qué me pasaba a mí, porque cuando uno está en el medio de la vorágine, cuando uno está en el medio del quilombo, uno muchas veces no se da cuenta que está en el medio del quilombo y no se da cuenta lo que le está pasando, justamente porque está tratando de atajar todo lo que pasa alrededor en el quilombo. Buah. Ese es el contexto resumido, recontra resumido de mis comienzos en la militancia. Entonces, en ese momento yo viviendo lejos de mi amiga no sabía lo que estaba pasando conmigo. Entonces quedó como con una idea de lo que había sucedido. Yo te estoy hablando de esto 2012-2013, ya, hace varios años. Ya lo que mi amiga me dice, discúlpame, pero el suelo donde vivo no me lo dio el gobierno, me lo pago yo. Y sigue, porque dice, pero es cierto que con una patriota como vos no puedo hablar de política. Recuerdo cuando me dejaste de hablar porque había ganado Macri. Dice, no dice exactamente, dice esto. Pero es cierto que con una patriota como vos no puedo hablar de política. Ja, ja, ja. Recuerdo cuando me dejaste de hablar y lloraste porque ganó Macri. Es más, nos dejaste de hablar a muchos por no ser peronchos. Ja, ja, ja. Por suerte abriste los ojos y te diste cuenta de que no tenés que ser tan estúpida y enojarte por política, porque la verdad que son todos chorros. Ja, ja, ja. Pero bueno, en fin, hay temas de los que no podemos hablar. Ja, ja, ja. Y a mí eso me tocó una herida, algo que obviamente no lo había visto, porque hacía rato que había dejado de pensar literal en política partidaria, por la experiencia que yo había tenido, que esa también es otra historia, en algún momento te la contaré. Pero en este punto, a mí me como que me metió el dedo en la llaga. Igual mi amiga tiene esa facilidad de meter dedos en las llagas de las personas. Y tiene esa cualidad. Entonces, yo le respondí el siguiente choclo. De hecho, fui más allá y entendí que seguir alimentando ese sistema es seguir agrandando la división que tanto mal le hace a este mundo. Pero tuve que meterme en el barro de la mierda para ver de qué forma se manejaba eso y entender que el sistema no tiene arreglo. Que lamentablemente se sigue sosteniendo y nos obligan a sostenerlo con sus normas impuestas, sus pagos tributos excesivos y sus castigos por no acatar. El mismo sistema nos obliga a educarnos según su criterio.
El mismo sistema nos obliga a vivir en el lugar donde a ellos les conviene que vivamos, y el mismo sistema se regocija en su mugre cuando la gente le salta la chispa y pelea en su nombre. La política partidista es una mierda y está contaminada desde su raíz. Cuando ganó Macri, lloré, no porque perdió el bando al que pertenecía en ese entonces. Lloré porque sabía que se venía lo que se vino después. Mucho sufrimiento para los que menos tienen. Eso me partió aún más el alma. Y a continuación viene un descargo hacia mi amiga. Porque claro, ella me tocó una herida abierta, me metió el dedo en la llaga y yo no podía hacer menos. Y dejé de hablarte no por peroncha o por política, sino porque en esa época los niveles de violencia que manejabas eran muy altos y me sentía demasiado incómoda cada vez que le gritabas a tu familia. Y la cosa se venía poniendo peor, y ya no quería ser parte de eso, porque sabía que se venía más peor, porque he visto ese camino antes. En ese momento yo vivía en Mashuit y estaba pasando el duelo de mi vieja. Me refugié en la militancia para no pensar. Y cuando ganó Macri, lloré, porque sabía lo que hacía Macri. Porque lo había visto en carne propia siendo él el presidente de Boca y viendo las decisiones que tomaba a costas del bienestar del barrio. Y saber que una persona así iba a estar a cargo de un país me partió lo poco de ánimos que me quedaban en esos tiempos. Ese era mi último cartucho, el último recurso que tenía para cambiar el sistema. Estando dentro entendí que no se puede cambiarlo, que funciona así y seguirá funcionando mientras lo sigan alimentando. Y me salí. Me salí del sistema lo más que pude. No pude borrarme del Registro Nacional de las Personas, pero era lo único que quedó. Eso y el registro de los hospitales y las escuelas. Después de eso, durante años viví lo más afuera del sistema que pude. Estuve sin celulares mucho tiempo. El dinero había dejado de ser la forma con la que obtenía la mayoría de las cosas. Encontré otra forma de ver el mundo, pero para eso tenía que ver morir la forma anterior. Y mi punto de quiebre, de muerte, fue ese 10 de diciembre de 2013, cuando se hizo efectivo la asunción de Macri. Ese día se murió la Lili de boina negra e ideas guevaristas de revolución, porque entendí que hasta el mismo Guevara fue un invento del capital. Y ya no quería jugar ese juego, porque había mucha mierda y mucha muerte ahí. Y cuando al fin lo pude ver, cuando tomé conciencia de lo que generaba, me salí. Te comparto todo esto porque sos mi amiga, y esta es una parte de mi historia que no compartimos, y que hizo que sea quien soy ahora. Ni bueno ni malo. Sucedió. Y gracias a que sucedió, hoy puedo decir con conciencia que ya no quiero más de eso en mi vida. Ahí le hago una referencia al texto en el que dice solo el suelo donde vivís y la escuela gratuita. Y le pongo, esto fue un chiste con ironía, haciendo referencia a que todos vivimos bajo las garras manipuladoras de este sistema. Y que el gobierno es quien nos gobierna a nosotros, nuestro patrón. Nuestro a nivel como sociedad, ya me chupa un huevo el suelo y la escuela manejados por el gobierno o el sistema. Si te ofendió el chiste, te pido disculpas, porque fue eso, solo un chiste, con la única intención de ironizar la situación, nada más. No me interesa la política, me mantengo informada porque sigo viviendo en este mundo, nada más. Cuando me salgo de este mundo, la política partidaria sistémica no existe, solo existen las personas. Y por eso lo extenso de esta explicación, no porque quiera hablar de política, sino porque me interesa nuestra relación y lo quiero dejar bien en claro, sin espacios a dudas ni conjeturas. Después mi amiga me mandó un audio explicándome algo que yo ya tenía muy en claro, que era esto de no voy a pelear, no voy a discutir, no me voy a meter en la charla de politiquería porque me dio sus porqués. Y con los cuales estoy totalmente de acuerdo. Quiero que eso también quede registrado. Pero luego de escuchar su audio, que no duró más de 20, 25 segundos,
Perdón, era mi perra ladrando. Después de escuchar su audio y volverlo a escuchar, porque lo escuché como 2 o 3 veces, no porque no haya entendido lo que me dijo, sino por el lugar donde resonaba dentro mío. Había algo adentro mío que estaba sucediendo y que no lo estaba registrando antes de esta charla. Porque lo importante de esto no es la charla en sí. Tampoco es el descargo que hice, porque hice un descargo muy grande. Sino lo que sucedía dentro mío mientras hacía el descargo y mientras escuchaba a mi amiga. Primero, porque yo no me acordaba que estas cosas me sucedieron y me sucedían y me generaban un algo adentro mío. En mi cabeza pensaba que esto ya era un tema resuelto y que ya estaba sanado, si se quiere, porque esa época de mi vida también fue entra dentro de una especie de trauma, porque también está ligado a una situación traumática que viví. Entonces cada vez que se habla de una cosa resuena por otro lado. Esto es lo que tiene esto de trabajar la parte espiritual y álmica, que se trabaja en un plano en donde funcionan varias cosas a la vez, como viste esa película, todos al mismo tiempo y en todos lugares, bueno, algo así, bueno, algo parecido, no así, pero algo parecido. Entonces, al escuchar el audio de mi amiga varias veces, trataba de sentir en qué lugar de mí, si era algo más bien físico, si era algo más bien interno, si era algo más bien mental, si se me movía tal o cual emoción, tal o cual sentimiento. Y haciendo esa observación, que es importantísima en este proceso, el observarse y el permitirse observarse y el no accionar, el no tener este impulso casi colérico de responder, aquietarse y observar. Ahí está la clave. Mi amiga, sin saberlo, había apretado un botón disparador no de ella hacia mí, sino de mí hacia mí. Mi amiga simplemente fue el catalizador de esta situación, de una parte mía que no estaba resuelta del todo. Que tampoco tiene que resolverse propiamente dicho, no es como 2 más 2, 4, listo, ya está, ya la cuenta se resolvió. Sino que tiene que ver más bien con cómo uno se planta ante ciertos temas, cómo uno se maneja ante ciertas situaciones. Y ante esta situación, mi amiga dio luz a una parte mía que se encontraba con ciertas sombras todavía. Mi amiga me ayudó a ver que habían ciertas cosas ahí que todavía me hacían ruido y que yo no sabía que me hacían ruido. En este momento de mi propio recorrido estoy observando cómo la política ha sido a lo largo de la historia humana, o por lo menos de nuestra sociedad contemporánea, también una herramienta de manifestación popular de las masas. Estudiando el muralismo mexicano y la historia del muralismo mexicano y todo lo que conlleva eso, algo que se puede observar fuertemente es la necesidad humana de manifestarse a través del arte. En este caso, bueno, a través del muralismo, ¿no? Como en este ejemplo puntual. Y de cómo la política partidaria ha tomado también forma desde ahí. Y ahí es donde yo a veces me planteo el hecho de que, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿tenemos la necesidad de manifestarnos a favor o en contra de un sistema? ¿O es el mismo sistema que nos planta la idea de manifestarnos para seguir retroalimentando el mismo sistema
como esta idea de soy del lado derecho o soy del lado izquierdo. Y si en realidad no hay lados, ni derechos ni izquierdos, sino que es simplemente un espacio y que depende de dónde estés parado vas a ver si es lado derecho o lado izquierdo. Es como este ejemplo del vaso con agua hasta la mitad. Y uno dice, porque está medio vacío. Y el otro dice, no, porque está medio lleno. Y en realidad el vaso tiene agua hasta la mitad. Y que cada quien lo percibe desde su punto de vista. Yo lo percibo medio vacío y yo lo percibo medio lleno. Y que esa realidad es totalmente subjetiva, porque el vaso está exactamente a la mitad. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el mismo sistema necesita que haya este enfrentamiento para poderse alimentar de lo que genera ese enfrentamiento, de las emociones que nos surgen en este enfrentamiento, de las emociones densas, bajas, del odio, de la codicia, de esto de tener que no ganar yo, sino que pierda el otro. Y que el otro caiga en su mierda. Así yo lo miro desde arriba y me río. Pero en realidad, los dos estamos en el barro. Los que están arriba, se alimentan de nosotros. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si queremos un mundo mejor y creemos que ese mundo mejor es posible, y estamos construyendo activamente ese mundo mejor, y lo digo todo entre comillas, ni mejor, ni peor, ni más, ni menos, ¿no? Como todo depende de dónde se lo mire. Un mundo más armonioso. Ahí puede ser, ahí me gusta. Un mundo más armonioso, más armónico. Tenemos que tener presente no caer en las tentaciones bajas. Porque van a aparecer mientras siga existiendo este sistema. No sé si en otro sistema existirá. En mi ideal no existe, pero es un ideal. Es un ideal que yo genero en mi mente, en mi imaginación. Ahora, la construcción colectiva justamente es colectiva. Y dentro de ese colectivo hay un montón de imaginarios que sí incluyen esta cosa de... no sé si me explico, no sé si entendés. Bueno, creo que sí. Si estamos en esta construcción colectiva, siempre recordemos que lo más importante es que lo más importante siga siendo lo más importante. No dejarnos caer, no dejarnos llevarnos por los humos embriagadores de otras cuestiones. Si realmente queremos un mundo nuevo, si realmente queremos un nuevo mundo, el viejo mundo tiene que morir, tiene que caer, se tiene que destruir. Y para ello, las viejas costumbres que sostienen el viejo mundo tienen que perecer. Y con esa última reflexión me voy despidiendo. Te doy gracias por haber llegado hasta esta parte. Gracias por escuchar toda esta descarga. Parte de canalización, parte de descarga. Y darte las gracias por permitirte escuchar algo diferente. Por permitirte escuchar una historia que por ahí no es tu historia, pero por ahí sí. Porque si en teoría todos somos uno y en teoría estamos todos conectados, y si en teoría lo que me afecta a mí también te afecta a vos, en teoría, si yo avanzo, si yo trasciendo, también vos. Así que, nada,
Espero que hayas disfrutado de este rato escuchando, que algo se haya movido. Espero que para un lugar más armónico. Y nada, si te gustó, si disfrutaste este rato, dale me gusta, suscríbete, compartilo con las personas que por ahí, cuando escuchaste este podcast y se te vinieron personas a la cabeza, compartíselo y decirle, che, ¿escuchaste esto? Míralo. Y ya. Si la otra persona lo mira, ya es cuestión de la otra persona. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. O nos escuchamos. No sé. Adiós. Que tengas una excelente jornada.